Saludos amigos televidentes. Gracias por nuevamente estar en contacto con nosotros. Como de costumbre, tenemos al profesor Ramón Emilio Rodríguez, el teacher, analista político y columnista. Profesor, debo reconocer sus aciertos cuando en el conversatorio pasado usted hablaba de un posible atentado sobre Corina Machado. A casi 48 horas de las elecciones venezolanas, ¿cómo encuentra usted ese ambiente político venezolano? Y además de eso, las encuestas. ¿Qué dicen las encuestas, profesor? Bueno, pues mi saludo, como siempre, a usted y a todas las personas que siguen este programa en algunos países de América, que ya están siempre en contacto con nosotros. El resultado de las encuestas tiene que ver directamente con la narrativa y la forma de hacer política. Una campaña electoral obedece a una narrativa, a una estrategia que te lleva a un objetivo. ¿Cuál ha sido la narrativa o la actitud del gobierno de Maduro? Bueno, ya hablamos, un atentado, un lenguaje de amenaza, una narrativa torpe que no ha logrado impactar a la sociedad venezolana. Contrario al discurso de Corina Machado, que ha sido una narrativa de desmonte, es decir, tú metes miedo y yo le digo a la población que no se metan en miedo. Tú dices que es imposible que nosotros podamos ganar y nosotros demostramos que sí, que podemos ganar y que vamos a cobrar. O sea, ha sido una narrativa totalmente distinta y de actitudes. Cuando tú atentas contra uno de los candidatos, o por lo menos mantiene silencio porque nunca dijo nada contra ese atentado que yo pronostiqué aquí. Entonces la persona tiene una percepción y eso mueve las encuestas. Hay una guerra de encuestas, evidentemente. ¿Por qué? O por lo que ocurre aquí también en la República Dominicana. ¿Qué decían las encuestas aquí? Que era imposible que el presidente Abinader ganara en una primera vuelta. Entonces Gallup, que es una encuesta creíble, decía que sí, que era primera vuelta y cómodo, y así sucedió. Entonces ya tú te encuentras con data análisis, te encuentras con ORC consultores, y ahora mismo acaba de salir a la luz de modelo y estrategia que le da un 64% y un 21% a Maduro. Los demás se reparten entre un 1 y un 2%. Estoy hablando de Antonio Cari, del señor Martínez, o sea, 1-2%. Las encuestas serias mantienen un margen, no digamos que abismal, pero muy difícil de ser alcanzado porque ya estamos casi a 48 horas del proceso. Esa es la realidad que ha llevado a Maduro a cometer errores. Si el margen no hubiera sido tan amplio, él no hubiese cometido tantos errores porque evidentemente que están nerviosos. Porque perder unas elecciones implica muchas cosas para el chavismo que tiene 25 años en el poder. Bueno, pero uno de los aliados de Maduro, el presidente Lula de Brasil, le mandó un mensaje diciéndole: el que pierde se va y punto. ¿Cómo interpreta usted ese mensaje de Lula? Bueno, lo que pasa es que los partidos de izquierda también tienen su código y de una forma u otra tienen su narrativa, tienen su forma de pensar. Y si bien es cierto que son tus aliados, cuando alguien del madurismo, por decirlo así, dice que si Vicente Fox, el expresidente mexicano,
Republicano va al proceso, lo va a expulsar, que se Mireya Moscoso va al proceso, lo va a expulsar. Entonces es un discurso que no es verdad, que Lula lo va a apoyar, porque ellos también quieren mantener su prestigio, su narrativa, para usar la misma palabra, de que vale la pena creer en los partidos de izquierda. Entonces, Boric en Chile, bueno, pues no tiene la misma actitud de Maduro, ¿no es verdad? Lula da Silva se maneja totalmente distinto a él. Y hasta Alberto Fernández, de Argentina, el expresidente, también le está diciendo que la democracia tiene su regla de juego. Ahora, ¿por qué han sido tan estrictos, tan fuertes, podríamos decir, con un aliado? Porque, como decimos aquí los dominicanos, yo no sé si en Venezuela lo dicen así, lo demasiado, hasta Dios lo ve. Oye, no han dejado que se inscriban, le tapan las calles a María Corina y al Mundo González. Han sido muy torpe. Entonces la izquierda entiende que él no se está manejando bien, y además de eso, vamos a estar claros, tienen los números en sus manos. No hay forma humana de que Maduro pueda ganar, y eso se nota en las actividades. Oye, es un mar humano de personas con escenas que ya andan el mundo entero, los niños y padres de familia diciendo: tengo 8 hijos y están fuera del país y yo quiero que regresen, llorando. O sea, María Corina le ha ganado a ellos todas las luchas estratégicas, se la han ganado todas, porque ellos nunca pensaban que esto iba a llegar a este momento. De hecho, le pasó por la mano hasta suspender las elecciones. La suspenden a ella, a Corina Lloris, y este candidato, ella lo sacó debajo de la manga. Oye, ha dado resultados, porque es un diplomático, y ha manifestado que está en disposición de sentarse sin revancha, sin venganza, a buscarle una salida armoniosa y diplomática, y a la luz del mundo, de los países civilizados. Eso ha caído bien, y por eso Maduro se ha quedado solo, se ha quedado aislado, y eso es determinante para un momento de crisis, cómo va a actuar la comunidad internacional. Bueno, nuestra historia dominicana registra muchos fraudes electorales. ¿Hay alguna posibilidad de un fraude, diríamos, colosal venezolano? ¿Hay posibilidad de un fraude? Bueno, el fraude se está cometiendo desde que 8 millones de venezolanos, 7.800.000, diríamos 8 millones, en capacidad de ejercer el voto, solamente han permitido que 65.000 venezolanos ejerzan el voto. Eso es un fraude colosal, un abuso que lo sabe Lula, que lo sabe Petro, que lo sabe Boric, que lo sabe Putin, que lo saben los Estados Unidos, que en este proceso van a tener un rol muy importante. Solo que ahora el fraude no es lo mismo un fraude cuando está en unas elecciones 35 a 33 o 48 a 41, a un fraude cuando hay un margen de 35, 40, 25, que es el que se presenta ahora, pero mucho más aún, cuando hay un pueblo integrado, que es lo que está pasando en Venezuela, con personas que van a votar y ahí mismo se van a quedar a defender el voto que tenga que durar 20 horas, entonces el fraude se torna más distinto, porque el fraude no lo va a hacer Elvis, el odioso o amoroso, que es el apellido de él, no. El fraude tiene que determinarlo Maduro,
porque es que le va a decir a ellos si el fraude va o no va. Y bajo la situación que está, yo creo que no va a cometer la torpeza de llevar a cabo un fraude electoral que no se lo va a permitir ni siquiera sus aliados. Entonces un fraude conlleva muchas cosas que pueden perderse, incluso la vida de muchos dirigentes. En nuestro conversatorio anterior, yo le hablaba a usted de la importancia de las Fuerzas Armadas en situaciones tan complicadas como esta. ¿Usted cree que las Fuerzas Armadas podrían en algún momento aliarse a Maduro, irse en favor de Maduro? Bueno, el proceso venezolano hay que verlo como tal. Ha sido un proceso difícil, tortuoso, pero el sentido de la observación es determinante en la política, porque la política es arte, pero también es ciencia. Y dentro de la ciencia, que María Corina Machado lo ha derrotado a todos. Es tanto o tal la preocupación de ellos que una persona que debe ser un estadista, que no lo es, claro está, hablar de un derramamiento de sangre y una guerra fratricida a días de unas elecciones envuelve una desesperación muy grande. Entonces, ¿qué pasa con las Fuerzas Armadas? Bueno, ya han dado muestra con Chávez, que cuando conviene, conviene, cuando no conviene, no conviene. En este momento, las Fuerzas Armadas, hay muchos miembros que tienen hijos, que no quieren crisis en el país. Y hay algunos militares de rangos medios que no van a permitir un fraude de esa naturaleza. Además, las Fuerzas Armadas, y hay miembros de las Fuerzas Armadas que ya son multimillonarios, que quieren estar tranquilos, en paz, con lo que tienen y que no se van a tomar el riesgo de una situación como tal. Hay muchos mensajes que se han enviado a las Fuerzas Armadas, le han llegado a los Estados Unidos, de personalidades que le están diciendo mucho cuidado. De manera que yo creo que las Fuerzas Armadas van a asumir el rol que le corresponde, porque no están viviendo la misma situación de Vladimir Padrino, que tiene sus problemas resueltos por 5.000 años en adelante, con todo el dinero que ha hecho ahí. Bueno, gracias profesor y gracias amigos. Hasta la próxima.